Eso dijo Unamuno. Y María, que conoció personalmente a Unamuno, por cierto que no sé si ustedes saben, que fue el padre de María Zambrano, el que trajo a Málaga a dar conferencia a Unamuno. Fue el padre de María don Blas Zambrano. Pues yo lo que no sé, no quiero pasarme, por favor. Yo a las cuarto de hora, 20 minutos, pues yo tengo mucha... Va bien, quiero escucharte. Sigue. Al límite. Es que no quisiera cansarle a ustedes ni pasarme de cuenta en el tiempo. Habrá, espero, otra oportunidad de seguir hablando de todo ello. Tanto es así que María Zambrano y yo lo que me admira de la obra de Marcelo es justamente esa simbiosis, ese conectar, está leyendo a Zambrano y paso a Marcelo. Termino de leer un poema de Marcelo y me encuentro otra vez con Zambrano. Pero la gracia es que hay una concordancia. Hay un enamoramiento por parte de Marcelo, que lo conozco bien, y sé que para él María Zambrano es una poeta quiso ser. La verdad es que las pocas poesías que tiene son bastante malas, pero su pensamiento en conjunto, en prosa, es poético, es poesía, pura poesía. Pues decía yo antes que María Zambrano le echa la culpa al racionalismo, esa filosofía tan pujante, tan cuentista, que había dominado Europa tanto tiempo, y termina con aquel loco que admirado hasta el extremo que se llamó Hegel. Esto considerado cuando yo era estudiante de filosofía en Madrid, me acuerdo que Hegel era como un dios. Cuando hablaban de Hegel se quedaban como extasiados. Y Hegel no es nada más que un loco, un desesperadamente loco, que eso es verdad, en su locura construye un sistema filosófico inventado, maravilloso, pero al mismo tiempo falso, completamente falso. Pues decía María que el racionalismo, esa filosofía que ha imperado tanto tiempo, era culpable del agnosticismo en lo religioso, del escepticismo en lo filosófico y del despotismo en lo político, de la amargura de los campos de concentración. Qué amargura ver a aquellos individuos que los fusilaban por capricho y gusto de los señores del poder del momento. Yo pensé, y quiero antes de pasar directamente al pensamiento de Marcelo, vi cómo ese pensamiento de María se fragua desde el principio como pensamiento poético. Ella le convence aquello que había aprendido de Machado, a quien conoció personalmente y a quien amaba, porque fue compañero, como ustedes saben, de su padre, y ella era niña y le tuvo Machado en brazos muchas veces y recitándole poemas, lo tenía en su recuerdo infantil de su tiempo de Segovia. Pues María Zambrano ya con Unamuno establece un contacto y sobre todo con Antonio Machado, de forma que su nuevo método, ese método de la razón poética, ese método de la razón poética lo expone por primera vez en un artículo sobre Antonio Machado, escrito en 1936, en La guerra de Antonio Machado. En ese artículo ya por primera vez María Zambrano nos dice:
no basta con razonar, nos creemos muy sabios. La soberbia de esa filosofía que ha terminado y ella la clausura, dice, esto ya no sirve, esto está pasado. Esa soberbia de la razón que se creía capaz de todo, cuando no nos damos cuenta desde el tiempo de Aristóteles, que va a decir que, miren ustedes, hasta la metafísica de Aristóteles, metafísica, como ustedes saben, significa después de la física. Es un disparate la palabra. Y a Platón y Aristóteles dice en su metafísica que la filosofía primera es la que les pone allí, pero después hay una segunda filosofía que es la física y todo lo demás que ustedes quieran, pero allí estaba. Y esa primera filosofía de Aristóteles es el estudio de las intuiciones primarias que nos permiten a nosotros razonar. Pasamos de conocer a razonar, porque dice Aristóteles, hacer filosofía, conocer, es saber según principios. Y esos principios se los da ahí Aristóteles. Bueno, pero yo no voy a hablar de Aristóteles, ¿no? Pero es una alegría, digo, que este libro y esta obra no podía ser de otra manera. Este pueblo, a quien los griegos llamaron toda esta costa, los griegos llamaron a esta costa los Campos Elíseos. Si habéis estado en París, veréis que la gran avenida de París son los Campos Elíseos. Y los Campos Elíseos, los griegos, dijeron que eran esta costa del sol, esta costa que va de Almería a Málaga, esta costa que tiene la importancia porque es una costa de luz. Y decía yo antes que un pueblo como este, cargado de pintores excelentes, cargado de pensadores también, como porque María después de todo era beleña. Este pueblo no podían faltarle poetas, porque el poeta es, como diríamos, la flor dentro de un jarrón lleno de verdura. Un campo tan espléndido como el nuestro, una tierra tan luminosa como esta tierra en que vivimos, no podía por menos de tener, además de pintores, poetas. Y poeta es Marcelo. Y yo apunto muchas cosas de Marcelo. Primero, en los poemas que vamos a ver, yo diría la primera cosa, la luminosidad. Se impregna del ambiente, se impregna del paisaje. Y en un paisaje tan luminoso, tan brillante, tan bello, no podía por menos de tener como primera nota de su pensamiento la luminosidad, que él cita así en la página 67, vean ustedes. Yo quisiera pasarme el tiempo, ¿sabes? Dice, quiero ser el agua, el aire y la luz. La luz, este deseo de luminosidad, de luz, que da la vida, la luz que da la vida. Evidentemente, así es, y es luminoso esos poemas de Marcelo. Yo me he quedado, la verdad, cuando lo he leído, muchas veces decía, cuánta luz, qué brillante, qué claro, qué luminosidad de pensamiento. Pero al mismo tiempo, la obra de Marcelo inspira estos poemas un gran dramatismo. En la página 63 está hablando Marcelo y dice, sé de otra confianza herida de muerte por la duda. La duda
es qué pensador, quién cualquiera de nosotros, por muchas convicciones que tengamos, no hemos sentido el mordisco más de una vez de ese problema tremendo que es la duda. Yo estoy cierto de esto. Hasta el amor sufre la angustia de la duda. ¿Me querrá de verdad mi ser querido? La duda. Y por otro lado, la soledad. Otra imagen que él toma y está refiriendo también a María Zambrano, que sufrió aquella terrible soledad de su exilio, cuando se sintió sola, lejos de su patria, 45 años de exilio, la soledad. Y Marcelo lo recoge también en su obra, dice soledad, soledad de los campos. ¿Quién pudiera detenerte dentro, muy dentro? Soledad. La soledad es, diríamos, la noche en esa claridad de luz.